de los casos y empieza a emerger Hola, la amigos, región del Mediterráneo Oriental, en donde día. tenemos ya más de Hoy, 8%, 8.3% de los casos registrados. Lo que se espera es que, desafortunadamente, en esta región y posteriormente en otras que aparecen con menor frecuencia, empezará a proliferar la transmisión al tiempo que en Europa, y esta es la parte positiva, empieza a disminuir ya claramente la epidemia. La siguiente. No quiero En México tenemos 36.327 casos confirmados desde el primer evento, el 28 de febrero, y de ellos 8.288 son casos de las últimas 14 días, de la última quincena, que representan los casos activos de enfermedad con capacidad de transmisión principalmente. Se han estudiado 135.116. El día de hoy se mostró en la conferencia matutina y lo podemos ver en las dos gráficas de columnas, en esta donde se representa la hospitalización general, es decir, son camas generales, no se necesita un tratamiento especializado más allá de los cuidados generales apropiados, y en muchos casos suplementación de oxígeno, pero sin intubación. En el extremo derecho de la gráfica apreciamos que 34% de las camas destinadas para infección respiratoria aguda grave a nivel nacional están ocupadas. Si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, podemos ver el orden de ocupación por entidad federativa, empezando por la Ciudad de México. Todo eso lo informaron el día de ayer, también el día de hoy, se dio la información también del tema de salud, que son las conferencias de los martes del tema de salud, y se informó junto con el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard también. Cedo el uso de la palabra para que nos diga el gran esfuerzo que va a hacer Teletón. Ya está haciendo. Aquí lo estamos escuchando. En toda la República Mexicana. Bueno, muchas gracias por su trabajo. Lo que quiero es mostrarles esta unión, esto que se habló en la conferencia de hoy. Aquí viene uno de los principales actores de los CRITs del Teletón. Mencionó a todos los empresarios incluidos, entre ellos Emilio Azcárraga, de esta televisora muy sonada, este medio de comunicación, y otros empresarios también que participaron. Vamos a escuchar lo que se habló en la conferencia de hoy y platicamos después. Su permiso, señor presidente. La verdad es que con mucha emoción, con mucha humildad y al mismo tiempo con toda la humanidad de millones de mexicanos que hemos construido esta obra en 23 años, es que, como decía el canciller Marcelo Ebrard, queremos poner a disposición de los mexicanos que hoy más lo necesitan y de las autoridades federales, señor presidente, y estatales, estas instalaciones y esta infraestructura que con tanto amor, con tanta perseverancia, millones de mexicanos hemos construido. Quiero dar inicio a este informe agradeciendo en primer lugar a un grupo de mexicanos solidarios y generosos quienes han destinado su tiempo, sus recursos y su cariño a la obra de la Fundación Teletón. Ellos conforman el patronato de la Fundación y es gracias a ellos, a cada uno de ellos, que es posible hacer este ofrecimiento. Los mencionaré de acuerdo a la antigüedad con la que fundaron o se fueron sumando a esta obra solidaria y de amor. En primer lugar, quiero mencionar al señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, con quien emprendí este proyecto hace ya 23 años. También fundador Alejandro Vargas, MBS, Eduardo Ricalde Medina, Juan Francisco Ili Ortiz, El Universal, Francisco Aguirre, Grupo Asir, Francisco Ibarra, Grupo Asir, Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro, Adrián Aguirre, Play Telecom, Ignacio Pérez Lizaur, del Nacional Monte de Piedad, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa Construcciones, Javier Sordo Madaleno, de Grupo Sordo, Sisi Harp Calderoni, Fundación Alfredo Harpelú, José Francisco Aguilera de Alba, de Estudio 3, quien hoy también nos acompaña, André Hernández de Legorreta, de Fundación Legorreta Hernández, Carlos Slim Domit, de Grupo Carso y Telmex, Mauricio Vázquez Ramos, Editorial Ovaciones, también muchas gracias, Mauricio,
Antonio Leonardo Castañón de Farmacias del Ahorro, Ricardo Dagdú Calif de Dagdú Ingenieros, Javier Pérez de Anda de Grupo Radiorama, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Francisco González de Grupo Milenio y Grupo Multimedios, Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles, Jaime Azcárraga de Grupo Fórmula y Carlos Breme de Value Grupo Financiero. Todos los aquí mencionados estamos detrás de las decisiones más importantes que ha tomado esta obra, incluyendo, por supuesto, incluyendo esta reconversión que, como comentábamos el viernes pasado con el señor presidente, es más que una reconversión de obras, es más que una reconversión de ladrillos, es una invitación a una reconversión a la más profunda solidaridad de todo el país. Pero sin duda, y aún más importantes son quienes han estado adelante de esta obra, y esos son los donadores del Teletón. Durante 23 años ininterrumpidos, aproximadamente, es el cálculo, 20 millones de mexicanos han sido donadores solidarios de Teletón. Si lo pensamos a fondo, ellos son los donadores quienes hacen realidad este ofrecimiento y esta aportación al país. Gracias a todos y a cada uno de los donadores. A continuación daré a conocer un informe de las actividades realizadas por la Fundación Teletón ante el COVID y, por supuesto, como decía el canciller Ebrard, de lo que vamos a hacer. Vamos a ver esta presentación, por favor. Vislumbramos, en primer lugar, dos caminos de apoyo: el apoyo a través del gobierno federal y el apoyo a través de los gobiernos estatales. Vamos a informar. Trabajando a fondo, con una gran coordinación y armonía con la Secretaría de Salud, ejecutamos 5 acciones de la mayor importancia. Primero, de la mano de muchas otras organizaciones, participamos en la elaboración de la Guía de la Protección de la Salud para las personas con discapacidad en el contexto del COVID. Segundo, hicimos una serie de alianzas con un número telefónico, el 800 Teletón, con la Línea de Vida y con el 911 para derivarnos llamadas relacionadas con la discapacidad. Tercero, trabajamos en concreto en otro documento con la Secretaría de Salud para una serie de materiales y recomendaciones para personas con autismo. Y siguiente punto, compartimos contenidos de telerehabilitación que hoy se muestran en la página del gobierno de la ciudad, del gobierno federal. Vamos a la siguiente lámina. Hubieron, una anterior, por favor. Hubieron 2 acciones. La primera, telerehabilitación. Es importante decir que tuvimos que cerrar los centros Teletón, salvo el Hospital de Cáncer, porque resultaba sumamente peligroso para niños inmunodeprimidos, para ellos y para sus familias, acudir o seguir acudiendo a sus terapias. Por eso los tuvimos que cerrar, para salvaguardar su integridad y su vida. Sin embargo, esos niños no se podían quedar sin rehabilitación. Por eso nos dimos a la tarea de crear la telerehabilitación, un servicio originalmente pensado para los pacientes, para esos más de 30,000 niños que atendemos en Teletón, pero que hoy ponemos a disposición gratuita de todo el país estos materiales en videos de telerehabilitación, dando y ofreciendo un servicio abierto a los casi 6 millones de mexicanos con alguna discapacidad. La rehabilitación no se puede frenar por la pandemia, debe de seguir adelante y aquí tenemos una herramienta que puede ayudar. Siguiente. Sabiendo que tenemos un grupo de especialistas en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, evidentemente en el ámbito de la discapacidad, del autismo y el cáncer, y por iniciativa de todos ellos, es que desde los 24 centros Teletón, hoy 431 especialistas de la Fundación Teletón atienden las llamadas del público en general a través de la línea telefónica 800 Teletón, al servicio de todo el país. Siguiente. De cara a las reconversiones, señor presidente, como mencionaba hace un momento, con mucha humildad, pero también con toda la humanidad y el amor de un país, es que ofrecimos estas reconversiones al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Daré información de cuáles son los avances hasta este momento.
Primero, el CRIT Coahuila se reconvierte en un centro ambulatorio de toma de pruebas COVID-19, en donde el gobierno del estado de Coahuila es la autoridad o será la autoridad sanitaria responsable. Segundo, el CRIT en Chiapas. El CRIT en Chiapas se reconvierte temporalmente en un centro de atención psicológica post-COVID y la autoridad sanitaria responsable es el gobierno del estado de Chiapas. Tercero, el CRIT Durango se reconvierte temporalmente en un centro de consulta externa para diagnóstico de COVID-19. La autoridad sanitaria responsable es el gobierno del estado de Durango. Cuarto, CRIT Estado de México, concretamente el CRIT en Tlalnepantla, se reconvierte temporalmente en un hospital con 158 camas para pacientes no COVID y la autoridad sanitaria responsable es el gobierno del Estado de México. Señor gobernador, le agradezco mucho también la oportunidad de poder trabajar con usted y con su equipo y de hacerlo de verdad de una manera apasionada por este país. Muchas gracias, señor gobernador. Es sin duda hoy el ejemplo más avanzado porque este hospital con las 158 camas está absolutamente listo para recibir a los pacientes. Quinto, el CRIT Hidalgo. El CRIT Hidalgo se reconvierte temporalmente en un hospital no COVID-19. La autoridad sanitaria es el gobierno del estado de Hidalgo. Sexto, el CRIT Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco, se reconvierte en un hospital COVID-19 de atención respiratoria. Tanto el INER como la Fundación Teletón somos los formadores de los rehabilitadores en enfermedades pulmonares. Aquí somos nosotros mismos quienes seremos la autoridad sanitaria responsable. Séptimo, el CRIT Michoacán se reconvierte temporalmente en un centro de consulta externa ambulatoria para pacientes no COVID, utilizando aproximadamente el 40% de la infraestructura y el gobierno del estado de Michoacán es la autoridad sanitaria responsable. Octavo, el CRIT Sonora se reconvierte temporalmente en un centro operativo de vigilancia epidemiológica y es el gobierno del estado de Sonora la autoridad sanitaria responsable. Noveno, el CRIT Veracruz se reconvierte temporalmente en un CAME, en un centro de atención médica extendida para pacientes no graves post-COVID y es la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz la autoridad sanitaria responsable. En un segundo apartado, de cara a los convenios con el gobierno federal, con el IMSS y con el ISSSTE, informo lo siguiente. El CRIT Baja California Sur, ubicado en La Paz, se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo, como hipertensión, diabetes o inmunodepresión. En este caso, y agradezco a Zoé Robledo, director general del Seguro Social, ellos serán la autoridad operativa responsable del CRIT Baja California Sur. Muchísimas gracias, Zoé. El CRIT Ciudad de México. El CRIT Ciudad de México se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID-19, igualmente con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo. En este caso agradezco mucho a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y nuevamente al director general del Seguro Social, ya que en conjunto conformarán la autoridad operativa responsable. Siguiente, el CRIT Guanajuato, vamos en el número 12. Se reconvierte en un hospital de atención temprana, igualmente para pacientes COVID con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo. Y aquí nuevamente es el Instituto Mexicano del Seguro Social la autoridad operativa responsable. 13º, el CRIT Guerrero. El CRIT Guerrero se reconvierte temporalmente a un hospital con 60 camas para pacientes no COVID-19. El gobierno del estado de Guerrero es la autoridad sanitaria responsable, pero además aquí hay una colaboración más, que es del ISSSTE, quienes hacen una reconversión de la infraestructura de consultorios y se ofrece y lo ofrecerá como consulta externa a pacientes no COVID. Agradezco también aquí a su director, Luis Antonio Ramírez, por el apoyo y la colaboración. CRIT Ciudad Nezahualcóyotl se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana
igualmente para pacientes COVID con síntomas leves o moderados. Y la autoridad operativa responsable es nuevamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. CRIT Oaxaca, número 15. Se reconvierte temporalmente en un hospital infantil no COVID y es el gobierno del Estado de Oaxaca la autoridad sanitaria responsable, pero aquí nuevamente la infraestructura de nuestros consultorios será el ISSSTE quien ofrecerá consulta externa a pacientes no COVID. Y por último, el CRIT de Puebla. El CRIT de Puebla se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID, nuevamente con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo, y nuevamente es el Instituto Mexicano del Seguro Social la autoridad operativa responsable. Querido México, nos has dado mucho, y ahora va de regreso. Los que podamos hacer, no escatimemos una sola gota de esfuerzo. Los que creen que no pueden hacer algo se equivocan. Hagan lo más importante: quédate en casa. La crisis de la pandemia puede tener resultados muy profundos, pero nada tan profundo y tan arraigado como la solidaridad de México. Muchas gracias, señor presidente. ¿Ya? Pues pasamos a la firma del convenio. Ahí viene la mesa móvil. Que sean testigos Alfredo y Claudia. Pues muchas felicidades por este acuerdo de colaboración. Quiero aprovechar para agradecer a todos los servidores públicos del sector salud vamos a por su trabajo. Ya tienen vamos a medalla de bronce, porque la de oro. Perdón, ustedes disculpen, estoy arreglando unas fallas técnicas. Vamos a ver ahora, le preguntaron más adelante al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en qué consistía la inversión, ¿no? La inversión económica para esta unión. Y contestó el presidente cuánto costó la inversión, cuánto se está designando para esta unión, y vamos a verlo enseguida. Una irrupción no fue
algo incontrolable. Está aquí también el secretario, el almirante Ojeda, y el general secretario Crescencio Sandoval. ¿Lleva a ustedes precisamente a aportar este esfuerzo de los CRITs? Sobre todo también me gustaría saber cómo han capacitado al personal, cómo han ustedes de alguna manera tomado las riendas precisamente en una situación tan compleja como lo que es el coronavirus, y también de alguna manera también se nos puede comentar en el caso del hito del hospital oncológico, ¿cómo han afrontado esta situación precisamente para que los niños no dejen de recibir sus tratamientos, y también del Centro de Autismo Teletón, el CAT? Aquí hay casos pues de autismo leve a severo. Ahí cómo están dándole el tratamiento. Y finalmente, hablando de infraestructura, ¿cuántas camas están ustedes aportando precisamente a esto de la atención del COVID? Gracias. Y una segunda pregunta, pero sería al subsecretario Gatell, pero terminando el tema. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, fue una decisión de todo el patronato, y fue una decisión que tenía dos sabores. Un sabor triste porque nos duele cerrar los centros, porque ahí son más de 30,000 niños, 30,000 vidas las que se atienden todos los días. Ahí creo que como el dolor que compartimos todos los mexicanos, era lo adecuado, era lo que teníamos que hacer. Pero por otro lado, en cada muro, en cada ladrillo de cada centro, hay mucho amor depositado de mexicanos. Y esos centros, esas paredes no se podían quedar vacías cuando en este país hoy hay tanto sufrimiento y tanto dolor. No podíamos cómodamente sentarnos, cerrar las puertas de los centros y esperar a que regresara la normalidad para regresar a nuestra labor ordinaria. Fue por eso que, agradecidos con todo lo que este país ha dado, cada mexicano que hemos donado, hemos puesto de pie esta infraestructura, estas instalaciones. Si hoy no podíamos atender a los niños, para lo cual hemos hecho las donaciones, había que tratar de sumar y de complementar las labores del gobierno federal, del presidente de la República, de los gobernadores estatales, y por supuesto no dejarlos solos y poner ese granito de arena en cuanto a la infraestructura que entre todos donamos. Recibimos mucho, lo estamos dando de regreso. Son 140,000 metros cuadrados los que estamos ofreciendo en todo el país, en 21 estados de la República. El número de camas se va a ir definiendo, se va a ir construyendo a lo largo de estos días. Prácticamente cada hora estamos teniendo avance con las diferentes autoridades. Hoy hay 158 que ya están instaladas en el CRIT del Estado de México, como comentaba hace un momento. ¿Cómo hemos trabajado la capacitación? Hay una parte operativa que la va a realizar el equipo de la Fundación Teletón, pero hay una parte sanitaria que vamos a trabajar en conjunto con las autoridades, que en este caso son los gobiernos del Estado, de los estados, el IMSS o el ISSSTE. Entonces, ahí hay un trabajo de equipo. Y con respecto al hito, al Hospital de Cáncer, es la única institución que no pudimos poner al servicio de todo el país, pues por la sencilla y evidente razón de que ahí tenemos 297 niños con cáncer con un sistema inmunodeprimido. Un virus adentro de un hospital de cáncer infantil sería terrible. Continuamos con la operación, reforzamos todas las medidas de seguridad para que la promesa de salvarle la vida a esos niños sea una promesa cumplida. Ese hospital sigue funcionando, está ahí en Querétaro y creo que es un orgullo de todos los mexicanos. El CAT, el Centro para Niños con Autismo, está disponible también, es una infraestructura que está disponible para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, y mientras se toma la decisión de si utilizarlo o no, está en Ecatepec, ustedes lo saben, hemos trabajado con la Secretaría de Salud en la elaboración de materiales
que permiten al personal sanitario saber cómo cuidar, cómo atender a las personas con discapacidad, a las personas con autismo. Las personas con autismo en un encierro representan muchos retos. Las personas con autismo requieren de ciertos permisos especiales y de salidas porque su condición les genera una terrible angustia personal y familiar. Cuidar, en el caso de los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, las secreciones salivales, en esto que estamos cuidando todo de contagio, es parte de esa guía que con muchas otras organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado directamente con el doctor Ricardo Cortés de la Dirección de Promoción de la Secretaría de Salud. Gracias. Destinar, ¿quiénes serán el personal destinado para que se atienda a la población en estos espacios? Si van a ser personal de los nuevos contratados y cuántos serían los que entrarían en funciones. Una segunda pregunta que me gustaría hacerle sobre este tema del COVID, presidente, es, ya se empieza a hablar del regreso, pero una vez que nos presentó el doctor Alcocer este avance de camas, de ventiladores, de mayor equipo que se ha adquirido, ¿México tendrá la capacidad hospitalaria una vez que se retomen las actividades? Aquí es en donde le preguntan al presidente López Obrador cuánto fue la inversión. ¿Cómo van los refugios que se habilitaron para atender a los pacientes de COVID? Y en el caso de la Ciudad de México, ¿qué se está haciendo para los trabajadores del metro? Gracias, presidente. Bueno, pues en cuanto al financiamiento, yo quiero recordarles que cuando se aprobó la creación del INSABI y se decidió garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos, se incrementó el presupuesto del sector salud en 40,000 millones de pesos antes del COVID. Entonces, se presenta la pandemia y teníamos y seguimos teniendo recursos suficientes. Hay fondos para equipar hospitales, para la contratación de médicos, para la compra de equipos. En el caso de estos centros de rehabilitación, lo que se necesite de camas, de equipos, los médicos, pues van a estar a cargo de las instituciones que sean responsables, ya sea el Seguro Social, el ISSSTE, el INSABI, los gobiernos estatales. Lo importante, entre otras cosas, es que la Fundación Teletón entrega estas instalaciones sin propósitos de lucro, es decir, no cobra, pone a disposición del sector salud y de los gobiernos estatales todas las instalaciones. Eso es lo que yo puedo contestar. En el informe del sector salud sobre médicos contratados, el número de camas que tenemos, los equipos, cuántos ventiladores se han adquirido, todo el abasto que ha llegado de equipos para personal médico de China, de Estados Unidos, toda esa información y lo ejercido, lo que me preguntaba ayer la compañera de Veracruz sobre cómo están llegando, cómo se están distribuyendo
los equipos médicos, todo se va a dar a conocer hoy en un anexo, porque se hizo la presentación en la mañana en la reunión de seguridad, pero es muy extenso. Por eso hizo un resumen el doctor Alcocer con el compromiso de presentar todo el anexo. Cuántos hospitales se han rehabilitado, cuántos equipos se han adquirido, cuántos se ha ejercido, toda la información se va a poner a disposición de los mexicanos el día de hoy. Luego preguntaste. Bueno, ahorita ya mis hijos ya tuvieron un descanso en sus clases, así que ya puedo hablar un poquito más fuerte. Hasta ahí, toda esta información de los CRIT del Teletón que se están uniendo a el gobierno federal, al apoyo a la gente y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este enlace es una gran representación de que el presidente López Obrador sí trabaja para el pueblo de México, sí trabaja tanto para ricos como para pobres. Ha defendido más a las personas más necesitadas, pero no significa que deje a un lado a los empresarios. Ya se ha hablado mucho que muchos empresarios están en contra de lo que dice el presidente o de las acciones del presidente, porque obviamente les merma en sus acciones, no están ganando lo mismo, pero eso no significa que no ganen también como empresarios. Un empresario hace mucho cuando empecé a formar este desarrollo en el ámbito empresarial también, que empecé a abrirme paso a la actividad económica independiente y empresarial, empecé a ver que funcionaba mucho más una empresa que era socialmente responsable que una empresa que solamente quería ganar para sí misma. Una empresa que solamente va por su beneficio pierde empleados, pierde gente, pierde clientes, pierde calidad en el trabajo y obviamente no es socialmente responsable. Entonces, mientras una empresa de sus utilidades hacia la gente, hacia el porvenir, participe con las comunidades, va a ser una gran empresa en muchos aspectos, porque hasta la más grande tienda, por ejemplo, vamos a poner la que tengo aquí al lado de mi casa, Soriana, si no se involucra con la comunidad, va a sufrir delincuencia. No puede ella sola contra una colonia completa, una comunidad completa, y estamos hablando de una colonia pequeña donde yo estoy, pero aún así tiene mucha gente a la redonda este centro comercial que va a comprarle. Dentro de estas personas que van a comprarle, o dentro de estas personas que convive un centro comercial, aunque sea grande, la comunidad es mucho mayor. Y si no se involucra con gobierno, con la comunidad, con las necesidades de la comunidad, si quiere acaparar que agua, que si quiere acaparar luz, que si quiere acaparar terreno, que si quiere, la empresa truena, la misma comunidad la rechaza y dice, sácate de aquí porque nos estás quitando agua, nos estás quitando luz, nos estás quitando terreno, nos estás quitando espacio, los vehículos ya no pasan, muchas cosas que no funcionan. Entonces la empresa tiene que adaptarse a la comunidad y mientras trabaje mejor con ella, va a ser mucho mejor la situación. Entonces el presidente realmente pues no apoya el enriquecimiento a lo bruto, pero sí apoya el enriquecimiento si es apoyando a la misma comunidad. Ya van a empezar las clases de mis hijos, así es que voy a bajar la voz, ustedes disculpen para no interrumpirlos. Entonces, eso es a como demuestra el presidente, que no se trata nada más de quitar por quitar o de no favorecer a los empresarios para favorecer a los más necesitados. No, si trabajan en comunidad, se va a poder trabajar bien con empresarios que
quieran apoyar a la misma gente. Ahí sí las puertas van a estar abiertas siempre con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y con todos los que votamos por él y lo apoyamos. Aún así, hay muchas cosas que se necesitan arreglar. Perdón, pero ya tengo que bajar la voz. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por verme, seguimos informando, hay mucha más información, túneles sanitizantes, que explicó el doctor Hugo López-Gatell, y también información que se dio con respecto a el regreso a la nueva normalidad, que así la llamó el presidente López Obrador hoy. Yo diría a la nueva realidad, no a la nueva normalidad, pero bueno, es casi lo mismo. A la normalidad no vamos a poder regresar nunca, porque las cosas ya cambiaron, la conciencia ya cambió, y sería absurdo, sería bruto, sería muy tonto querer regresar a la normalidad. Esa normalidad ya no existe, principalmente porque muchas personas muy queridas de toda la población mundial se fueron por una merma, se fueron por un cambio. En 2017 ya nos pasó aquí en la Ciudad de México. Esta normalidad, esta nueva realidad cambió con el terremoto. Muchos evolucionamos de muchas maneras. Ahorita es otra situación parecida, no igual completamente, pero parecida. Y la situación es que ya es a nivel mundial. Generó muchas conciencias, abrió muchas mentes, y tenemos que adaptarnos a nuevos comportamientos, a nuevo cambio, nueva situación familiar, nueva situación en convivencia, desgraciadamente, y son cosas que vamos a tener que aprender, nos guste o no nos guste. Si no aprendemos nos va a tocar morir, pero es una nueva realidad, yo la llamo así. Así es que tenemos más información. Gracias por verme, no dejen de ver su canal Miki Noticias para seguir informándose. Hacemos videos todos los días con diferente información. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Mantengan la sana distancia y quédense en su casa.